Aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, señora, la escuchamos. Sí, señora. Por error. Sí, la escuchamos. Sí. Bueno, entonces vamos a compartir otra vez la pantalla. Listo, estamos grabando. Aquí está eso. Listo, entonces aquí ya empezamos a grabar la clase como tal. Bueno, entonces ingresemos acá al material. En rurales hay una presentación, entonces les voy a abrir aquí, todo lo voy a compartir, no se preocupen, sino de pronto lo que sí se demora en descargar es el video, pero pues es lo que yo les decía en clases pasadas, que la idea es que ustedes tengan todo el material en sus computadores, bien organizado y todo. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de avaludos rurales, pues tenemos que irnos decreto 556 del 2014. En ese decreto nos explican todo lo relacionado con cada especialidad de avalúos a las cuales ustedes en este momento están tomando las clases. Lorena, ¿me regalas unas hojitas, por favor, que necesito acá para escribir? Me gusta estar escribiendo. Entonces nos vamos al artículo 5, ¿listo? Del decreto. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora. Entonces, ahí nos habla de la categoría de inmuebles rurales, ¿listo? Y nos habla de la categoría 3, que es la de recursos naturales, ¿bien? Vamos a mirar acá. Este certificado, para que lo miremos y hagamos la verificación. Profe, qué pena, es que no me escuchaba. Profe, ¿cuál es el decreto de avalúos rurales? 556 del 2014. Ok, profe, gracias. Entonces, ese debe estar también en el material, ese decreto. ¿Qué pasó? Que no me descargó. Aquí sí está. Entonces, este decreto que ustedes, las especialidades que ustedes ven aquí, que son inmuebles rurales, categoría 2, inmuebles recursos naturales, categoría 3. ¿Listo? Está aquí en este decreto. Entonces, cuando ustedes saquen la categoría, les va a aparecer en su registro evaluador, que es este. ¿Listo? Este valor. Se me fue la palma. Este es el registro abierto. Entonces, les va a aparecer la categoría 2 y la categoría 3. No necesariamente para tener la categoría 2 y la categoría 3, yo debo sacar la categoría 1. Yo ya lo puedo hacer sin necesidad de esa categoría. O sea, yo puedo sacar las que quiera, ¿bien? Entonces, si yo tengo esa categoría 2, pues puedo hacer avalúos de terrenos rurales con o sin construcciones como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías de adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes y suelos de expansión sin plan parcial adoptado. ¿Listo? Cuando hay planes parciales adoptados, pues ya pasamos a ser suburbano o urbano.
Lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura, explotación situados totalmente en áreas rurales. ¿Listo? Si ustedes se encuentran que es un área urbana y no tienen urbano, entonces no pueden hacer avalúos, ese tipo de avalúos. Recursos naturales y suelos de protección, entonces aquí viene el tema de minas, yacimientos, explotaciones mineras, estructuras, etcétera. Bien. Entonces, el primer documento que nos puede mostrar que un inmueble es rural es el certificado de tradición y libertad, ¿sí? También la dirección nos puede demostrar. Entonces acá, perdón, me fui a donde no era. Entonces acá, por ejemplo, vamos a mirar este predio. Perdón, este es un índice de propietarios. Yo necesito hacer el predio. Consulta índice, no metí fue a índices. Historial de certificados. Entonces aquí se sale el certificado. Recuerden que en la clase pasada mirábamos, ¿no? Que aquí sale todo el historial de todos los certificados que nosotros hemos comprado. Entonces aquí tenemos este que queda en La Palma, Cundinamarca, matrícula inmobiliaria 1678403. Ahí tenemos el nombre del municipio, entonces tenemos el círculo registral que es La Palma, el departamento Cundinamarca, del municipio Jacopí, listo. Aquí tenemos pues la fecha en que fue creado, si el folio está activo todavía, nos dicen qué tipo de inmueble es, entonces un inmueble denominado El Volador, en la vereda de Avipay, de Fajardo, jurisdicción del municipio de Jacopí, comprende dentro de los linderos que se encuentran en la escritura 519 de la Notaría Única de La Palma, de la vereda Avipay. Listo, aquí nos dicen, aquí no están los metros ni nada, pero se supone que normalmente no lo dicen. Y aquí nos dicen tipo de predio rural. Este es uno de los documentos que nos puede decir si el bien es rural o si el bien es urbano. Puede pasar que el inmueble ya sea urbano y no actualizaron el supernotariado de registro. Entonces, automáticamente nos toca hacer una aclaración en el supernotario de registro y llevar el documento pertinente, que sería el uso del suelo, y demostraría si este predio es rural o urbano. ¿Listo? Aquí pues ustedes ven también la trazabilidad del inmueble, las ventas que se hayan realizado, compraventas, embargos, grabaciones, limitaciones al dominio que puedan tener, que eso lo van a ver en una clase que se llama estudio de títulos. Pero pues para el tema de hoy quiero que aprendan esta partecita, que en la dirección del inmueble nos puede salir qué tipo de inmueble es. ¿Listo? Si yo miro otro certificado, miremos por ejemplo este, de Bogotá, zona sur. Ustedes van a encontrar que por aquí dice, bueno, aquí por ejemplo dice predio sin información. Eso quiere decir que uno debe solicitar el uso del suelo en planeación, listo, en la oficina de planeación, y
y irse directamente a supernotariado y solicitar que le actualicen aquí esto, ¿sí? Porque no está diciendo si es urbano, si es rural, ¿listo? Entonces, nosotros como evaluadores, pues, no sabemos. Obviamente, pues, yo ya digo, pues, si tiene esta clase de dirección, es urbano. Simplemente que en algún momento fue lote y nunca realizaron la respectiva actualización, ¿listo? Entonces, esos casos se pueden presentar. Listo, entonces ese es el avalúo de inmuebles rurales. Si hablamos de avalúos de recursos naturales, pues entonces ya hablamos de minas, los títulos mineros. Perdón, profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí, señora. Para poder tener la categoría rurales, ¿hay que hacerla de urbano, obligatorio? No, señora. No necesariamente. Usted puede solamente incluso tener recursos naturales y no necesariamente tiene que tener la de urbanos y la de rurales. Usted solicita la que le interese, ¿sí? Muchas gracias. Listo. Bueno. Pero debemos pasar todas las categorías, así no las cojamos. No, no, señor, pero sí pueden asistir a todas las clases de todas las categorías, ¿sí? De pronto usted dijo, Ah, excelente. quiero hacer el curso solo de urbanos, pero entonces aquí están las 13 categorías, pueden asistir a las 13 categorías, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que esta carrera es la única que prácticamente nosotros deberíamos de ser contadores, ingenieros de sistemas, ingenieros aeronáuticos, ingenieros de la naval. Bueno, ¿por qué? Porque aquí están todos los bienes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén haciendo avalúos, si les haga un avalúo, por ejemplo, de una aeronave, que normalmente pues uno no es que haya un mercado muy grande de aeronaves donde nos contraten, ¿sí? Pero puede pasar, entonces nos toca comenzar a investigar sobre ese tema y nos toca hasta saber la funcionalidad mecánica de la aeronave, como la trazabilidad jurídica de la aeronave, como los entes que la controlan, la vigilan y los documentos que pueden certificar la tenencia del bien y bueno, como la titularidad del bien, ¿sí? Entonces, ustedes se van a dar cuenta que aquí hay mucho, digamos, que abarcar, pero también hay mucho que estudiar y mucho que aprender, ¿bien? Entonces, bueno, recursos naturales. Seguimos acá con rurales. Entonces, vamos a la presentación. Cuando nosotros hacemos el tipo de avalúos de rurales, pues debemos tener en cuenta, como les digo, identificar que el bien efectivamente sea rural. ¿Listo? Que eso era lo que yo les estaba diciendo. ¿Dónde más yo puedo identificar? Entonces, primero ya miramos el certificado de tradición y libertad. ¿Listo? Que es este documento que les acabo de mostrar acá. ¿Qué es? ¿Listo? Este es el certificado. También lo podemos ver en el predial. ¿Listo? Y también nos puede decir. Mire cómo tengo los pies congelados. Profesora, disculpe. Sí. ¿Las dudas que tengamos las hacemos al final o se pueden hacer en el momento que se tenga la duda? La pueden hacer a medida que vamos avanzando. ¿Listo? Esta es una capacitación sincrónica, ¿sí? Que es sincrónico, que ustedes pueden participar a medida que vamos avanzando en el proceso de aprendizaje. ¿Listo? Tengo una. Dime. Usted nos acaba de manifestar si se adquieren las 13 categorías, en el ejemplo claro de naves, etcétera, que es un tema nada fácil para el que no es especializado. En algún momento en un juzgado, en un peritaje, se acudió a un profesional especializado que diera su experticio, su concepto, porque nosotros como evaluadores, así tengamos las 13 categorías, es muy difícil manejar 13 categorías. Exacto.
Igual tienes toda la razón. Nosotros como evaluadores pues no tenemos la especialidad. Entonces, por ejemplo, usted va a revisar una maquinaria amarilla. ¿Cómo sabe si funciona, si es funcional, si se le hicieron bien los mantenimientos? Pues le toca contratar un especialista en ese tema, ¿sí? Pero el especialista en ese tema normalmente no sabe de precios, simplemente sabe de la funcionalidad del bien, ¿sí? Entonces, esos avalúos son costosos por eso, porque el evaluador tiene que a veces contratar servicios especializados que revisen otras particularidades del bien, ¿sí? Pasa mucho también, por ejemplo, en las aeronaves, que estas deben cumplir con una serie de parámetros legislativos. Entonces nos toca contratar un ingeniero aeronáutico para que nos ayude a validar todos esos parámetros legislativos que debe cumplir en los mantenimientos, en el tipo de vuelo, en los motores, en todo. ¿Listo? Entonces, el hecho, pero de todas maneras, el hecho que usted contrate un especializado no significa que usted no deba saber, ¿sí? Nos toca estudiar, porque cuando leamos el documento del ingeniero aeronáutico o el documento del ingeniero mecánico, pues debemos entenderlos como evaluadores, porque si el ingeniero mecánico está colocando que está dañado el motor, pero que el bien es funcional, pues nosotros sabemos que sin motor prácticamente no funciona el bien, ¿sí? Ah, eso es lógica, no, hay cosas más específicas que nosotros como evaluador debemos identificar dentro del proceso de avalúo. Entonces, nos toca tarificar lo que puede costar arreglar ese motor y eso se lo vamos a descontar al avalúo, ¿listo? Entonces, por eso les digo, o sea, ellos no dan los valores porque tampoco son los idóneos para dar un valor razonable sobre los bienes, pero nosotros debemos contratarlos para que nos den las pautas y parámetros del avalúo y poder tener conciencia de la información que vamos a leer. Entonces yo puedo contratar a alguien muy especializado, pero igual me toca estudiar sobre el tema. ¿Listo? Y eso pasa mucho en los juzgados, en especial que en los juzgados la contraparte siempre va a tratar de demostrar que el perito no es idóneo para algún avalúo si no está a favor de ellos, ¿sí? Entonces, pues ahí es donde nosotros entramos a decir, contratamos al señor ingeniero aeronáutico para poder hacer ese tipo de avalúo, ¿listo? ¿Y por qué? Porque pues se necesita, es un bien muy específico, hacia un área muy específica, y nos toca sustentar eso ante el juez, ¿listo? Bien, continuemos entonces con el tema de avalúos rurales. Entonces les decía que está el documento certificado de tradición y libertad, está también el predial, donde también nos indican tipo de suelo, ¿listo? Y tenemos otro documento que se llama el documento de uso del suelo, ¿listo? El documento de uso del suelo para inmuebles rurales se solicita directamente en las oficinas de planeación, ¿listo? Y este documento se demora aproximadamente 15 días hábiles en ser entregado y puede oscilar entre un precio de 30.000 pesos hasta 200.000 pesos o más, dependiendo pues el ente municipal, ¿listo? Es decir, la alcaldía. Profe, ¿cómo es que se llama? ¿Certificado de uso de suelo? Exacto, certificado de uso del suelo, se llama así. Es posible que usted como evaluador encuentre, como nos pasó ahorita, el CTL que dice sin información, ¿listo? CTL me refiero a Certificado de Tradición y Libertad para que nos aprendamos ese nombre. En el tipo del suelo, pues sí diga rural, ¿cierto? Y en el predial, pues también nos diga rural, ¿sí? Entonces nosotros debemos dejar una notica que diga se evidencia que en certificado de tradición y libertad aparece sin información, se le indica al cliente hacer la respectiva actualización ante el ente competente, que yo en una clase les explicaba, nunca den nombres ni nada, simplemente digan que para que el cliente, si ya le pregunto, usted dice, ah, no, pues tienes que ir hasta Supernotariado y Registro de La Palma, ¿sí? Pero no dejarlo por escrito porque si mañana sale una resolución, dice que de pronto ya no es en La Palma, sino que es en Bogotá, y entonces el señor dice que es que el perito le dijo, el perito lo engañó, y pues a veces se mete uno ahí en problemas, disculpen la expresión, bobos,
por colocar algo en el avalúo que no nos corresponde. Entonces, siempre que ustedes hagan un avalúo, piensen como si fueran a estar delante de un juez y lo fuesen a sustentar. ¿Listo? Entonces, el derecho siempre es muy enfático, muy a lo que ustedes escriban es verdad, es muy cierto, porque usted dice, pero es que de lógica uno investiga, pero es que usted dijo ahí que tenía que ir a La Palma, pero es que uno investiga, sí, pero es que ahí dice que La Palma, ¿sí? Fin, o sea, no es negociable, ¿sí? Entonces, para que ustedes lo vayan entrenando entre sus informes valuatorios. Entonces, como les decía, puede ser que también ese error aparezca en el predial, entonces pues deben ir al IGAC, o pues en uso del suelo, pues validar, porque de pronto nosotros vemos que es un inmueble rural y nos aparece urbano y pues nos toca ya directamente en las oficinas de planeación y desarrollo del municipio. Entonces, eso es. Una consulta, por favor. Sí. La solicitud del certificado de atribución de libertad como documento que aporta el cliente, ¿es obligación de ellos o es obligación de uno solicitar la expedición ante el ente competente? Todos los documentos es obligación del cliente entregárnosla, ¿listo? Si no, pues nosotros, esa es nuestros puntos de partida para hacer el avalúo. En caso de que el cliente no lo pueda solicitar, pues nosotros lo podemos solicitar y se lo debemos cobrar al cliente, y eso va aparte de nuestros honorarios, ¿listo? Además, otra cosa distinta a lo que le estaba comentando, con relación al certificado de uso del suelo, a veces se han evidenciado amañamientos en los certificados de uso del suelo por parte de la Secretaría de Planeación de algunas poblaciones. Sí, claro. Por lo cual, pues uno siempre tiene que como que comparar los mapas del esquema o del plan básico de ordenamiento territorial, si coincide con lo que dice. En el evento de que no coincida la información de los mapas de la normatividad territorial con lo que dice certificado de uso de suelo, ¿cuál se toma? Se debe colocar la anotación y ya ustedes dejan, según pericia el perito, se selecciona tal. Entonces, ejemplo, si a mí me aparece que en el mapa de usos del suelo el inmueble es urbano, ¿cierto? Pero tengo el certificado que dice rural y tengo el predial que dice rural, pues yo voy a escoger ese inmueble como rural, ¿listo? Y dejo la anotación de que se encontró la discrepancia, ¿listo? O sea, eso ya es dependiendo del inmueble y lo que usted vea, porque si usted ve que en todo lado dice rural, pero ve ahí que ya tiene servicios públicos, que tiene un edificio de 5 pisos, pues usted ya no puede poner rural, debe colocar que se evidencia que el inmueble es urbano y que se solicita inmediatamente la actualización pertinente, ¿sí? E incluso hay casos en los que uno le dice al cliente, yo le puedo hacer el avalúo, pero me toca hacérselo sobre rural, ¿sí? Ah, pero ¿cómo? No, me toca. Entonces vaya, haga la actualización y ahí sí le hago el avalúo. Sí, porque como usted sabe que el enfoque depende directamente de la clasificación del suelo. Cuando no coincide con la clasificación del suelo, cuando es rural o cuando es expansión urbana, ahí sí existe inmediatamente un chicharrón bien grueso porque, y entonces o utilizo un residual o utilizo digamos, un método comparativo de mercado para tener el máximo valor. Ustedes se deben avalar, es por lo que dice la norma, ¿sí? Siempre la norma. Y si no está bien la norma a favor de nuestro cliente, pues debemos indicarle al cliente que haga la actualización porque le conviene más. Correcto, sí, gracias. Listo. Entonces, dentro del proceso de verificación de un avalúo rural, nosotros debemos mirar el tema que hacia dónde va dirigido el avalúo, ¿sí? Entonces, el avalúo puede ir a un proceso de transferencia del bien, a tributación también, a determinación de garantías de créditos, es decir, para los bancos, a razones económicas, porque el cliente de pronto quiere saber cuánto le vale su bien, a determinación de usos del suelo,
porque pues puede ser que necesita el avalúo, incluso hay avalúos específicos en zonas rurales que nos pueden solicitar con validación de qué podemos hacer, que es el famoso avalúo potencial de desarrollo, ¿sí? Entonces, no siempre un potencial de desarrollo es para decirnos cuántas casas podemos hacer ahí o cuántos edificios podemos hacer. A veces tenemos que aplicar un potencial de desarrollo para saber qué tipos de cultivos, qué tipo de semovientes podemos tener en esa zona, dependiendo del tipo del suelo, la calidad del suelo, el tipo de tierra y pues otros factores. Entonces, en ese caso, pues igual nos toca contratar un ingeniero agrónomo que nos ayude a hacer la especificación del tipo del suelo, sacar muestras y llevarlas a laboratorios para que ellos nos indiquen. Y tenemos en cuenta también temas como son la temperatura, tipo de suelo, composición del suelo, bueno, todo eso. Entonces también es un tipo de avalúos a nosotros. ¿Listo? El uso económico de los inmuebles puede variar de año a año y pues depende también del tipo de bien que se pueda producir en ese bien rural. Como les decía, o sea, por ejemplo, si usted produce vacas en ese bien y el suelo es muy bueno para ese tipo de semoviente, entonces usted va a tener un valor. Pero resulta que hubo una pandemia y murieron todas las vacas de Argentina y de Bolivia y de Perú, entonces automáticamente el valor de la carne va a generar una subida alta y eso generaría que las fincas que se dedican a eso y que tienen pastales para vacas, pues suban su valor, ¿sí? Entonces, por eso pueden variar los precios, digamos, de los bienes rurales en ese caso, o también dependiendo del bien que tengan para explotación agrícola. ¿Listo? Dentro de la clasificación de los bienes rurales, podemos encontrar el uso en agrícola, en uso agroindustrial, en uso forestal y en uso pecuario. ¿Listo? El agrícola se divide en 3 tipos de aprovechamiento vegetal, que son los cultivos transitorios, los cultivos semipermanentes y los cultivos permanentes. Dentro de los cultivos transitorios, pues hablamos de aquellos cultivos que tienen un proceso de maduración de la fruta de menos de un año, y de los cultivos semipermanentes de 1 a 3 años y de los permanentes hasta más de 3 años. ¿Listo? Pues dentro de este tipo de explotación agrícola podemos encontrar también el tema agroindustrial, por ejemplo, en cultivos permanentes, es decir, de más de 3 años, normalmente también tenemos agroindustria, porque pues ya son empresas grandes que tienen este tipo de cultivos, como son, por ejemplo, los cultivos de madera, los cultivos de palma de aceite, los cultivos de caucho y pues entre otros. Los forestales podemos tener maderables y no maderables. Ustedes saben que hay empresas que tienen que cumplir con algunas cuotas y pues siembran ciertos árboles para poder cumplir con esas cuotas ambientales y pues digamos generar un menor impacto en su quehacer industrial. Entonces podemos encontrar también este tipo de cultivos enfocados hacia la generación de oxígeno. Pero también podemos encontrar cultivos enfocados hacia las maderas, que pueden ser cultivos que duran de 5 hasta 15 años o más, dependiendo del tipo de madera que se esté sacando de ese cultivo. ¿Listo? Y los pecuarios pues ya se refieren a los semovientes, a la crianza, al levante de semovientes como tal y pues aprovechamiento de especies animales. Dentro de los activos de los bienes rurales, pues ustedes deben tener en cuenta a la hora de hacer el avalúo, primero el terreno, ¿listo? Entonces el terreno es la tierra. Recordemos que dentro de un proceso evaluatorio, lo que le pertenece al cliente de ese terreno, ¿qué sería? ¿Qué le pertenece al dueño del terreno o al dueño del título? Si no tengo nada más que un lote.
Entonces la propiedad sobre esa tierra, ¿no? La propiedad sobre esa tierra, bien. Pero ¿qué le pertenece de esa propiedad? ¿Sí? El suelo, porque el subsuelo es del Estado. Perfecto, muy bien. Y lo que no está suelo construido. y las adiciones. Todo lo que sea fuera del suelo se toma como adiciones, ¿listo? Y como bienes muebles, ¿listo? Pero lo que le pertenece dentro del título, exacto, los cultivos es una adición. Y lo que le pertenece a la persona en sí es el suelo. Recordemos que todo lo que esté en el subsuelo le pertenece al Estado, ¿sí? Entonces, si tenemos agua debajo del subsuelo, pues esto le va a pertenecer al Estado. Si tenemos temas, por ejemplo, de minería, esto le va a pertenecer al Estado. Lo que en realidad le pertenece a la persona es el suelo. Por eso es que en los títulos mineros le permiten al dueño del título explotar al máximo la minería, ¿listo? Pero tiene que dejar el suelo en mejores condiciones o igual a como lo encontró, ¿listo? Entonces, por eso normalmente cuando se encuentra el tema de petróleo, lo que hacen con el tema de petróleo es que tratan de abrir un solo hueco para poder extraer todo el petróleo sin impactar tanto el suelo que le pertenece al dueño del título. Pero por más que el dueño del título se imponga y diga que no quiere que le exploten, él no puede hacer eso porque, como les digo, el subsuelo le pertenece al gobierno. ¿Bien? Una pregunta, profesora. Sí, señor. En el caso de un predio o una propiedad que es colindante a un río, ¿también ellos tienen cierta proximidad en propiedad, ¿no es cierto?, al río, de cierta cantidad de metros, o no hay Sí. tal... Tengamos en cuenta que por ley los ríos, yacimientos de aguas y todos los cuerpos de agua ya le pertenecen a la CAR, ¿listo? Y la CAR pues tiene sus resoluciones donde indica que según el tipo de hilo de agua, es decir, de los metros de la quebrada del río y pues del caudal como tal, se debe respetar unos parámetros que pueden oscilar desde 15 metros hasta 100 metros dependiendo del tipo de hilo de agua, como les explicaba. Entonces, si usted tiene un yacimiento, un paso de agua, un hilo de agua de un río, digamos, entonces debe respetar esos espacios que se llaman rondas del río, ¿listo? O alinderamientos del río. Y se cuentan en metros, entonces lo máximo son 30 metros desde el caudal, desde la orilla del río, por decirlo así, hacia el terreno del dueño, ¿listo? No significa que esa agua le pertenece al dueño, tengan en cuenta, lo mismo pasa con los yacimientos de agua. Doctora, qué pena. Doctora, qué pena. En el caso, por ejemplo, de una finca que le encuentren un nacimiento después de X tiempo, entonces en ese momento es una finca normalita y todo, o sea, en ese momento el nacimiento es de quién, es en su suelo, ¿eso le pertenece a quién o qué? ¿O eso es del propietario de su finca? De la CAR, ¿sí? O sea, si se reporta o la CAR se da cuenta, pues ellos van a tratar de proteger ese yacimiento de agua, ¿sí? Mientras no se den cuenta, pues sigue siendo del dueño, ¿sí? Pero normalmente, pues, el día que lo lleguen a identificar, pues la CAR puede llegar, incluso ellos imponen multas si la persona lo está explotando ilegalmente y no tuvo cuidado, ¿sí? El primero que puede utilizar el bien del subsuelo, como es el agua, el oro, las esmeraldas, o sea, los primeros que lo pueden explotar son los dueños del terreno, ¿sí? Pero pues deben tener los debidos procesos o permisos como tal. En el caso de minería, pues deben tener los títulos mineros. Ellos son los primeros que pueden hacer la solicitud y van a tener cierto grado de prioridad. Lo mismo con el agua, les permiten utilizarla, pero deben seguir unos reglamentos y pues dependiendo el tipo de yacimiento, un tanto de metros cúbicos que les dejan utilizar, porque si no, pues también pueden secar
el yacimiento, ¿sí? O si no lo cuidan bien, si a veces le cortan unos árboles que son los que generan el agua y pues hacen que el yacimiento se seque. Entonces todo eso es lo que trata de evitar la CAR. Bueno. Perdón, una preguntita. ¿La CAR qué significa? Y la otra es en el momento de que se encuentra un yacimiento de petróleo, por ejemplo, ¿el Estado debe indemnizar o tiene algún beneficio el dueño el propietario del predio? No, el propietario del predio lo que tiene que es aceptar que hagan el proceso de explotación petrolera en ese caso, ¿sí? Y pues lo que van a hacer es que le van a tratar, o sea, si él demuestra que vivía de ese espacio que están explotando y que ya gracias a eso no pudo, pues entonces lo van a indemnizar. Pero de resto, si no le estaba dando ningún uso ni nada y le van a dejar mejor o en las mismas condiciones que encontraron, en ese caso pues no habría ningún pago. ¿Listo? Bueno, la corporación, la CAR es la Corporación Autónoma Regional. Señor. Doctora, ¿qué traduce la CAR, perdón, y dónde están ubicados? ¿En cada pueblo, en cada departamento? ¿Dónde los puede uno conseguir? ¿En las alcaldías? ¿En dónde? Porque la verdad no los había escuchado. Ellos son los encargados de manejar todo lo que es con respecto al agua, ¿sí? Ya les doy. Tengo una pregunta con relación a eso de un lote. Es que en cada, perdón, es que en cada departamento la CAR se llama distinto. Sí. Por ejemplo, en Cundinamarca se llama Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, ¿sí? Pero la CAR, o sea, en todo lado se llama CAR, ¿sí? Solamente que pues le adicionan el nombre del departamento, pero ellos son los encargados de cuidar los cuerpos de agua, ¿sí? Y darle un manejo sostenible al uso y al recurso hídrico como tal. Todo lo del agua tiene que ver con ellos, que está la finca X generando residuos y está contaminando el hilo de la quebrada San Benito. Entonces, esa queja se puede colocar en la CAR, ¿sí? De ese municipio. Pero de ese la departamento. sigla, ¿qué significa, por favor? Corporación Autónoma Regional. Ajá. Entonces le ponen del Valle del Cauca o de Antioquia. Así es. Tengo una pregunta, profesora, si es posible. En el caso de un avalúo de un terreno, por ejemplo, entonces las escrituras figuran que el terreno tiene 100 metros de fondo, por tanto de frente y esto y lo otro. Pero si el predio colinda con un río, quiere decir que en realidad la propiedad como tal del terreno no va hasta los 100 metros, sino que iría, por decir algo, si está catalogado que son 30 metros, entonces en realidad físicamente hablando solamente son 70 metros, por así decirlo, ¿verdad? Y eso hay que hacerlo en el avalúo, me imagino. Sí, señor. Y ahí a veces hay que sacarle ese espacio y darle un valor diferente a lo que valdría el valor aprovechable, ¿sí? O sea, si usted tiene el metro cuadrado 2 millones, pues el área que está al pie del río va a tener un valor menor porque no le puede utilizar, ¿sí? Esos 30 metros adicionales, multiplíquelos por los 30 metros lineales por el área que es el paso del río, y eso da en metros cuadrados, y eso es un área que no podría ser aprovechable por legislación. Eso respecto al tamaño del río, creo que son 2 metros, ¿no? Normalmente en las secretarías de planeación de cada ciudad o cada municipio, o hay algún plano donde nos muestre esos metros donde se tenga que regir pues para hacer ese avalúo. Sé que hay una resolución de la CAR que nos indica esa área de ronda de río, ¿sí? Pero no la tengo muy clara dependiendo del metraje de ancho del río, asimismo es la ronda. Pero sí, cada oficina de planeación tiene la ronda de los ríos que tienen y que cruzan en ese municipio. Listo. Entonces, zonas homogéneas físicas. ¿Listo? Entonces,
Las homogéneas físicas son las que tienen un grado de parecido, dependiendo pues lo que se pueda manejar en esa zona. Entonces, por ejemplo, normalmente siempre un municipio tiene productos que generan mayor crecimiento o mayor cosecha, dependiendo del clima, dependiendo del tipo de suelo, dependiendo también el tipo de agua, los sistemas de riego, todo eso, ¿listo? Dentro de los activos que podemos encontrar también del bien, pues está todo lo que haga el dueño del bien para poder hacer su actividad económica en caso de tener cultivos. Si se tiene maquinaria, si se tiene algún sistema de riego, si ya se tiene sembrado el producto, bueno, todo eso pues nosotros lo tenemos que tarificar como un adicional al terreno. Entonces el terreno va a tener un valor y el cultivo va a tener otro valor. ¿Mm? Fuera de eso, pues las tierras también se catalogan por el drenaje que puedan tener. Hay unas que se encharcan y duran mucho tiempo con los charcos, entonces esto a veces es dependiendo del tipo de temperatura y el tipo de cultivo que tengamos, entonces nos puede ser a favor o puede ser en contra. Entonces, dentro de los drenajes naturales, tenemos el drenaje externo, que es la rapidez con el que el agua se escurre por la superficie del terreno, y el drenaje interno, que es la rapidez con que el agua se mueve dentro del suelo. ¿Listo? Cuando hablamos de excesivamente drenados, estamos hablando de suelos que rápidamente absorbe el agua o permite el ingreso del agua a la tierra. Y los bien drenados, el agua se retira con facilidad, pero no con rapidez, y retiene cantidades óptimas para crecimiento vegetal. Es decir, como si guardara dentro de su composición del suelo el líquido vital que es el agua. Esto pues para los cultivos es muy provechoso, porque ustedes saben que la mayoría de cultivos requieren mucha agua, y si el agua se drena muy rápido por el tipo de suelo, pues entonces el cultivo pues va a necesitar buscar agua de otras formas, y es donde tenemos raíces más grandes o pues que el cultivo muere. Entonces existe también el moderadamente bien drenados, que hay cierta lentitud, es decir, ya podemos encontrar lugares inundados, los imperfectamente drenados, que definitivamente pues el agua no se queda ahí, por decirlo así, los pobremente drenados y muy pobremente drenados, ¿sí? Yo normalmente siempre he pensado que nosotros deberíamos en un avalúo rural tener un proceso de verificación, o sea, la ley 1420, el decreto 1420, perdón, que ustedes lo estaban viendo con la profesora Edna, nos indica que nosotros debemos hacer una visita ocular al predio, ¿sí? Pero resulta que en estos predios de recursos naturales y recursos rurales, pues usted los puede visitar en momentos de invierno y en momentos de verano, y no es lo mismo, ¿sí? No podemos encontrarnos los mismos con respecto al tipo de cultivos que pueda tener, y si el bien es en realidad autosostenible o no con respecto a los cultivos. Entonces, yo siempre he dicho que un avalúo rural debería durar más, porque deberíamos de hacer un estudio de por lo menos 3 meses, donde miráramos las lluvias, donde miráramos el tipo de cultivo que tiene, si está drenando bien el agua o se inunda, porque pues a veces nosotros pues en una sola visita no podemos sacar esas conclusiones. De todas maneras, pues no se puede, porque el avalúo se tiene que entregar en 15 días hábiles después de la visita, o en 8 días hábiles dependiendo la oferta comercial que usted haya realizado. Entonces, lo que yo siempre les digo es pregúntenle a los dueños. Aquí cuando llueve, ¿alguna vez se ha inundado? ¿Sí? Solo quiero saber, y pues las personas le cuentan a uno, ¿no? ¿Listo? O puede buscar también ustedes artículos
¿cierto? Donde diga la zona de Biotá al sur se ha inundado alguna vez, como para validar, pues casi siempre sale se inundó, no se inundó, o los cultivos de ese sector, cómo están catalogados, y pues también nos sale qué son los mejores cultivos o no, o que ahí no se da ese tipo de cultivo, etcétera, ¿sí? O sea, una cosa es lo que vamos y vemos en el terreno, y otra cosa lo que tenemos que investigar fuera del terreno. La inundabilidad, pues, podemos encontrarlas como frecuentes o irregulares, o frecuentes pero regulares, ¿listo? Es decir, que podemos constantemente estar en un bien que se inunda constantemente, o que puede llegar a inundarse, pero no es lo normal, ¿cierto? Otros que sí son totalmente inundables y otros con poca inundación. Los encharcamientos, la impermeabilidad, la retención de humedad, discontinuidad. ¿Por qué es importante que nosotros revisemos todo eso en el proceso de un avalúo rural? Porque normalmente las tierras rurales son utilizadas para cultivos. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos el agua, cómo se comporta en ese sector, y como no sé si ustedes han escuchado el dicho popular que es mejor comprar una finca con agua, ¿sí? Entonces, por eso es que es importante que nosotros lo miremos, porque de pronto si vamos en verano, pero la finca tiene agua, significa que siempre va a tener agua. Pero si vamos en invierno, nos damos cuenta que también es que la finca se inunda y pues el cultivo también se puede dañar. Entonces, tenemos que hacer todos esos análisis y validar, pues, si la información que nos están dando es verídica. Perdón, una intervención ahí. ¿No sería prudente de pronto, pues, sino que encarecería el avalúo, hacerle un estudio de suelo donde nos saldría, pues, mayor información? Sería lo más prudente, pero el estudio de suelo vale mucho y algunos solamente necesitan el valor del predio, ¿sí? Entonces, pues a nosotros nos toca hacer los análisis, verificación y dar un precio y decir y dejar las notas. En caso de inundación, pues el valor puede variar. Estos valores son dados con, igual nosotros siempre damos los valores según la investigación de mercado, oferta y demanda del sector, ¿sí? Entonces, pues digamos que esa es como nuestra garantía también. Como digo, sería lo mejor, pero pues normalmente estos estudios de suelo cuestan incluso más que el avalúo. Podemos encontrar también la erosión. Entonces, la erosión, ¿qué es? Es el desgaste de la superficie del suelo por la acción del agua, el viento, profe, y el hombro. ¿Listo? Profe. Señor. Sí, pero en el caso, lo que pregunta ahí el compañero de estudio de suelo, que sí sería lo obvio, pues eso dependería, ¿no? Dependería, porque un ejemplo, o es relativo, no es relativo, porque si las partes se ponen de acuerdo y dicen que quieren, que va a hacer un estudio de suelo, pues sí, claro. Sí, perfecto, ¿sí? Pero, por ejemplo, en el caso de que sea un avalúo judicial y nos toque ya cumplir con, porque nos dan más tiempo, pues entonces, que se solicita que nos hagan ese estudio. Sí, claro, eso sí es verdad. O sea, todo es relativo, mejor dicho. Todo se puede, pero todo es relativo. Profesora. Sí. Por ejemplo, dependiendo si es un terreno con una considerable extensión y quienes lo van a comprar o quienes lo van a vender, lo van a utilizar potencialmente, por ejemplo, para sembrar, ¿qué digo yo?, caña de azúcar o maderas, o va a ser maderable alguna cosa, y es una extensión muy grande sobre cierta variedad, digamos, pino. Obviamente, para eso, y si es una extensión considerable que envuelve muchos millones, obviamente ese costo comparativo de hacer un estudio de suelo sería lo más indicado, porque imagínense comprar un terreno muy grande para sembrar pinos y resulta que ahí no se pueden sembrar pinos. El solo hecho de no haber hecho un estudio de suelo, pues perjudicó todo, ¿no? Para eso, pues nos toca pedir el estudio especializado para que sí se pueda sembrar, o si no, le vamos a dar un precio sobre algo que
es relativo, ¿sí? Y pues ahí es donde con nuestro avalúo pueden estafar a personas. Entonces, por eso no podemos colocar, es un área para cultivo de pinos. No, es un área cultivada según resolución tal de la alcaldía tal, en esta área se puede dar. Sí, normalmente profe, pero las alcaldías ya tienen entonces esos estudios, ¿no? Aló. allí se pediría, obviamente el cliente lo pagaría, porque es que eso es costoso. Claro. Entonces se A le veces sugiere al cliente y se le dice que es importante y si no se hace, pues no va a quedar bien el avalúo. Pero correría el cliente con el costo, porque es carito. Ajá. Yo creería al contrario que ese costo del uso de suelo debería pagarlo la persona que quiere comprar, que es el realmente interesado. O sea, nosotros hacíamos el avalúo comercial y el que se tiene que constatar de que sí le va a servir para su proyecto personal sería el comprador, ¿no? O sea, pensándolo desde ese punto de vista, diría que debería asumirlo ese costo no nosotros, sino el comprador directo. Pues sí, Pues yo es cierto. pensaría, en parte sí, pero si después resuelve que no le conviene o no lo va a comprar y gastó toda esa plata, en cambio el dueño ya le queda ahí claro cómo queda el predio y lo puede vender en cualquier momento a otra persona. Pienso que también el dueño le convendría. Sí, es que Sí, eso, claro. pero entonces lo que les digo, si ustedes de pronto dejan ahí, se puede tener cultivos de pino y la persona pues no es una persona muy que tenga escrúpulos, entonces va y dice, mire, es que aquí tengo el avalúo y aquí dice que usted puede sembrar pinos, entonces le vendo y el otro compra y después resulta que no pudo, pues ahí nos pueden colocar a nosotros una demanda. Es que eso es lo que tú dices, lo que decías ahorita hace un momento. Uno no puede colocar en el avalúo lo que no le consta, ¿sí? Sí, Y pero el que por eso, más ¿sí? argumentado lo tenga y ojalá por un documento de la alcaldía o un documento de un especialista, mejor. Si no lo tienes argumentado y tienes dudas, no lo dejes. Es correcto, es que eso es lo que repito, ¿sí? O sea, uno no se compara lo que no le consta, lo que no se pueda soportar, porque lo que tú decías, uno tiene que pensar que en cualquier momento puede estar en un estrado judicial para uno poder soportar lo que dijo, no soportar lo que dijo. Entonces, lo que no se puede soportar, sencillamente no se dice, ¿sí? O A mí todo se me deja abierto. contrataron para hacer un avalúo del Banco de Bogotá y el avalúo decía dirigido a entidades bancarias, ¿sí? Dentro del avalúo había una servidumbre, entonces se colocó que existía una servidumbre de paso que no estaba en documentos, pero se evidenció en la visita, ¿sí? Eso pasó en el año 2017. En el año 2021 llama una chica y dice, es que por su culpa mi papá se murió, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué pasó? No, que es que él miró el avalúo y le negaron en el juzgado no sé qué, la pelea por no dar la servidumbre a tal inmueble y resulta que a mi papá le dio un preinfarto, se lo llevaron a la clínica, allá le dio COVID y se murió, ¿sí? Entonces la chica llamaba porque decía que iba a demandar al evaluador porque gracias a lo que él escribió, pues entonces se había muerto, ¿sí? Obviamente pues uno dice, no, pero espérese, o sea, ¿qué pasó ahí? Primero, el avalúo no iba para un estrado judicial, entonces el que pidió el avalúo le dio un uso al avalúo por el cual no se contrató al evaluador, ¿sí? Por eso es importante dejar que dejen claro dentro del contrato para qué se va a utilizar el avalúo. Si el avalúo se va para una entidad bancaria, si el avalúo se va para un estrado judicial, no quiere decir que vaya a cambiar el valor o algo del predio, pero sí se debe sustentar hacia nivel jurídico o hacia nivel comercial. Obviamente pues también se puede utilizar, pero no es lo mismo que usted lo utilicen como perito auxiliar de la justicia o como perito de un banco. Efectivamente pues se demostró, sí, al señor pues le pasó eso, pero pues la servidumbre efectivamente existía y para pasar a la otra finca tenían o tenían que pasar por esa finca, ¿sí? Entonces es a lo que yo voy. Siempre traten de
certificar lo que están diciendo, ¿sí? No es que yo creo o a mí me parece que debería existir una servidumbre, no, es que debe existir la servidumbre, incluso menos mal en el avalúo se había hecho un mapa, ¿cierto? Y se había sacado el del IGAC y se había colocado que efectivamente no existía otra forma de llegar al predio que necesitaba la servidumbre. Tenían que pasar por ese predio, nada que hacer. Y estaba claro en ese avalúo. Entonces, por eso es que les digo, siempre verifiquen, o sea, si yo voy a decir que aquí puedo tener cultivos de pino, ¿qué me lo está certificando? Me lo va a certificar una persona idónea, o sea, un ingeniero agrónomo, por ejemplo, o me lo va a certificar alguna resolución de la alcaldía, ¿listo? ¿Cuál resolución? ¿Sí? Yo, Jennifer, puedo saber que sí se pueden hacer ahí ese tipo de cultivos, pero en sí, como les digo, es mejor que ustedes siempre busquen la forma de argumentar lo que están colocando en el avalúo. ¿Bien? Listo, entonces continuamos acá. La erosión, entonces la erosión es también el tipo de suelo, si está apto para algún tipo de cultivo. Entonces, cuando tenemos una erosión cero, estamos hablando de que la naturaleza está intacta, ¿sí? Una erosión ligera es tal vez que se le ha hecho algún tipo de cultivo o tenemos un impacto ambiental donde no llueve hace meses o donde ha llovido mucho y pues el suelo está perdiendo sus capacidades o lo ha perdido por ese impacto ambiental. Una erosión moderada es cuando de pronto se ha tenido algún tipo de cultivo y podemos tener pérdida de la capacidad de nutrientes en ese suelo. Entonces se debe hacer un proceso para que esa erosión baje y la tierra pues vuelva a tener los nutrientes que alguna vez tuvo. La erosión severa pues ya es que prácticamente se ha removido todo tipo de nutriente en el suelo y pues es muy difícil que tengamos algún cultivo en este suelo. Y la erosión muy severa es cuando ya se ha perdido totalmente la capacidad del suelo para tener algún tipo de cultivo o generar agua y pues también no sostiene la impermeabilidad del suelo. Entonces, aquí prácticamente muchas veces que estos, digamos como las zonas de desierto, las que tienen ese tipo de erosión, ¿sí? Textura, la mezcla de las arenas. Pregunta, profe. O sea, cuando hablamos de erosión, pero si hablamos de una zona que históricamente ha sido desértica, que nunca, o sea, que hace muchos años o siglos no ha tenido una capa vegetal, igual queda como erosión severa. Sí, claro. Por ejemplo, el desierto de la Tatacoa. Aunque ahí ya se está empezando a ver zonas donde ya tenemos que el suelo se ha recuperado, pero hay partes que es una erosión muy severa y pues hay nada que hacer, ¿sí? Vale, gracias, doctor. La mezcla de las arenas, limos y arcillas se llama textura. La apreciación textural se puede analizar en una profundidad de 0 a 100 centímetros, ¿sí? Entonces, la profundidad también es importante, ¿sí? ¿Qué es la profundidad? Como la capa de tierra que tenemos para el cultivo, ¿sí? Hay unas que son medianamente profundas, otras que son muy superficiales, entonces otras que son muy profundas, entonces dependiendo de esa capa que es utilizable de suelo, entonces es que nosotros podemos tener cultivos transitorios o cultivos permanentes o semipermanentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la profundidad efectiva, bueno, aquí ya es lo que acabé de explicar. Entonces, muy profundo, señor. Sí, es lo que tú estás explicando, precisamente que se debe tener muy en cuenta a la hora de hacer un avalúo. ¿Por qué? Un ejemplo, para la zona, por ejemplo, del lado de Boyacá, ¿sí? donde los terrenos son muy buenos, ¿sí? Sí. En muchas de esas partes, la capa
vegetal o la capa orgánica, ¿sí? De material orgánica, alcanza hasta los 150 centímetros. O sea, es muy bueno. Muy bueno. Claro, ¿sí? porque sirve, por ejemplo, para árboles, para profundidades de cultivos maderables o las palmas de aceite, todo eso. Sí, y para cultivos de pancoger, etcétera, etcétera. O sea, es muy bueno, por eso es que la tierra es tan cara, tan costosa. Y en cambio hay otros lugares donde ya pues comienza a escasear esa capa vegetal, ¿sí? Orgánica, ya comienza ya 90, 50, en partes que tienen nomás 10 centímetros y partes que ni tienen, ¿sí? Mira la capa negra en los cortes transversales, donde hay semillas, se observa, y allá en ese sector es muy grueso. En cambio en otras partes del país, un ejemplo, muchas partes del Huila, casi no hay capa vegetal o la tierra es amarilla, ¿sí? O anaranjada, o sea, falta de nutrientes. Entonces es poco fértil. Entonces, pues así mismo va a costar el metro cuadrado de una finca, ¿no? Y eso va a influir en el precio del avalúo del terreno rural. Pregunta, profe. O sea, pero digamos que a mí no me interesa, o como dueño no me interesa el terreno para cultivar, sino para urbanizar. Pues entre menos capa vegetal tenga, más costoso sería porque tengo que hacer menos infraestructura, ¿no? O pues depende del uso también, ¿no? Sí, claro, depende mucho el uso. A veces que está muy cerca a una zona urbana, entonces yo voy a hacer ahí un complejo o voy a hacer una parcelación, entonces pues ya me interesa, es que no, ya el suelo no me interesa, sino cómo lo voy a urbanizar, ya entran otros factores como son el tema de si es una superficie plana o si es una superficie escarpada, ¿sí? Eso sí, ya depende del uso que se le vaya a dar, sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces dentro de lo que podemos encontrar en lo aprovechable del terreno, tenemos profundidad en más de 150 centímetros, que se llamarían son muy profundos, o sea que estamos hablando de 1,50 cm, profundos entre 90 y 1,50 cm y moderadamente profundos 50 y 90, superficiales entre 25 y 50 y muy superficiales en menos de 25, ¿sí? Entonces, eso con respecto a la profundidad que les decía, que dependiendo del tipo de cultivo, por ejemplo, los muy profundos sirven mucho para los árboles, más que todo, ¿sí? O para, así, cultivos de mango, cultivos de manzana, cultivos de palma de aceite, bueno, los que son más que todo permanentes. Y los superficiales o moderadamente profundos, pues son cultivos transitorios que no requieren mucha raíz de la matica, ¿sí? El nivel de fertilidad, pues también es muy importante dentro del avalúo, ¿sí? O dentro del proceso evaluatorio que ustedes van a realizar, porque pues ahí se tiene en cuenta el pH, saturación de aluminios, bueno, todo esto sí lo hace directamente el Instituto Geográfico o pues ustedes pagan para sacar ese nivel de fertilidad de la tierra como tal. Y pues esto sí es un valor adicional, que si al inmueble le van a dar un uso agrícola, pues tienen que sacar el nivel de fertilidad, es lo mejor, ¿sí? Pero pues también en las alcaldías podemos encontrar estudios que ya nos dicen cuál es el nivel de fertilidad, en ciertas veredas o en ciertas zonas del municipio, de la zona rural del municipio, ¿listo? Las condiciones topográficas son otra de lo que nosotros miramos, donde miramos pues el tipo de relieve de esa topografía, ¿listo? Entonces si tenemos pendientes menores de un 1%, o sea, piensen en esto aquí, mírenme a mano izquierda, esto versus esta raya roja, la horizontal y la vertical, generan un ángulo de 90 grados,
¿sí? Aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Si yo tengo una zona así, pues eso prácticamente que no se puede tener nada ahí porque pues es un ángulo de 90. Entonces, si hablamos del 1%, pues es muy mínimo, o sea, casi plano para llamarlo plano, ¿sí? Ligeramente plano, pues ya tenemos unos ángulos un poquito más amplios, pero sigue siendo plano, o ante el ojo lo seguimos viendo plano. Ya empezamos a ver un poco de inclinación en pendientes de 3 a 7, entonces comienza a subir un poco más la pendiente, ¿sí? En pendientes de 12 a 25, pues ya estamos así, entonces comenzamos ya a ver que hay una colina o una meseta, ¿cierto? Y ya entre 25 y 50%, ya se nota mucho, ¿sí? O sea, ya vemos que hay una zona que ya se puede llamar montaña, ¿cierto? Y el escarpado, pues son aquellas zonas que ya son muy montañosas y pues es muy difícil, digamos, tener cultivos o tenerse movientes o incluso pues también generar un proyecto. Aunque pues, por ejemplo, Colombia tiene ciudades en montañas, ¿no? Como lo es Manizales, como incluso lo es Medellín, incluso Bogotá también tiene muchas zonas montañosas que han sido habitadas, ¿cierto? Entonces se puede construir. Eso, digamos, con respecto a las condiciones topográficas, dependiendo del tipo de cultivo, pues así mismo, o sea, hay árboles que no pueden estar en unas pendientes de más del 25%, porque pues por su composición pueden caerse o no se sostienen, porque de aquí también va el tema de la profundidad de las tierras, ¿listo? Normalmente pues nosotros podemos tomar esto para el avalúo y asimismo también se le da un valor. Entonces, ese tema de suelos se divide en clases agrológicas se llaman, que van desde la número 1 hasta la número 8, ¿listo? Siendo la número 1 la más, digamos, perfecta para cualquier tipo de uso. Entonces, dentro de la clase 1, pues nosotros encontramos que se puede trabajar el suelo permanentemente, que no hay erosión, que siempre él mismo se autorregula, que él mismo se autorregenera, etcétera, ¿cierto? Que eso también suele suceder, sino con ligeras limitaciones permanentes, sin riesgos de erosión, suelos excelentes, profundos, fértiles, relieves casi planos y muy buenos rendimientos en los cultivos por sus composiciones. El 2, pues ya baja a un laboreo pues más moderado, ya tenemos algunas limitaciones y erosiones. Señora. Profe, discúlpame, esa clasificación agrológica del suelo, ¿esa quién la hace? ¿Esa no la da planeación o nos toca contratar el agrónomo para que él nos dé ese dictamen? Normalmente la da. Ahí no me atrevo a decirles, como en el avalúo, que eso lo van a encontrar en todas las alcaldías. Pero hay alcaldías que sí lo tienen porque han sido juiciosos y han hecho los estudios. Hay otras que no, ¿sí? Entonces, ellos a veces tienen lo que decía un compañero, los mapas o los planos del municipio y de la zona rural, y ahí están las clasificaciones agrológicas. Pero si no, pues nos toca a nosotros analizarlas o sacarlas o contratar un ingeniero agrónomo. ¿Listo? De pronto a veces también se pueden apoyar con las personas de gestión de riesgo en las alcaldías, ¿no? Ellos también tienen información con respecto a estos suelos. Sí, señor. Es casi siempre el lugar a donde ustedes tienen que ir es a las alcaldías. A ver cuántas personitas hay conectadas, están juiciosos. Raquel se desconectó. ¿Raquel no está? Ah, no, sí, ahí está. Listo. ¿Quién es el usuario invitado que me aparece? Lorena, para que me revises. ¿Listo? Ah, listo. Bien.
Bien, entonces continuamos. Entonces, dependiendo de las clases, pues nos vamos acercando como para que la identifiquemos como evaluadores. El tip que yo les doy es nos vamos acercando más a esas montañas que son más difíciles tener un cultivo en zonas montañosas, y también nos vamos acercando a aquellos lugares que son muy calientes de pronto, ¿cierto? O que el suelo tiene una erosión muy alta. Entonces aquí nos dicen, bueno, o sea, normalmente pues uno hace un cuadro y dice, uno le pregunta al cliente, ¿siempre pueden hacer cultivos permanentes? Y él le dice, sí, claro, terminamos uno e iniciamos el otro, o sea que tenemos laboreo permanente, ¿cierto? No vemos limitaciones y no vemos inundaciones, ¿listo? Vemos que el relieve está bien, vemos que la tierra es buena, ¿sí? Entonces ya decimos, bueno, esto está en una clase 1 o en una clase 2, ¿sí? A menos de que, como les explicaba, pues lo tengamos directamente de las alcaldías. La clase 6, pues ustedes se van a dar cuenta que a la 8 ya nos dice no se puede elaborar, ni siquiera pastorar, es decir, no podemos tener semovientes, o si los tenemos, pues deben estar controlados, porque si no va y se nos, ¿cómo es que aparecen por allá muerticos los animalitos? Las limitaciones son moderadas, permanentes. Los riesgos de erosión son altos y hay fuertes pendientes, o sea, puede ser que, pero no, yo no tengo erosión, bueno, pero sí tengo que es demasiado escarpado, o sea, muy montañoso, ¿listo? Entonces, hay que revisar dónde lo podemos colocar. Aquí, por ejemplo, era en la 6. En la 8 es donde ya nada, no laboreo, no pastoreo, no sé, solo para uso de fauna silvestre. Entonces son esas zonas que ya están demasiado espesas, de pronto en bosques, y pues que son casi también intocables, incluso también ya las tienen identificadas en la CAR. Entonces también son zonas que están resguardadas, que están cuidadas, etcétera, ¿sí? Y pues aquí nos muestran un cuadrito, permítanme si lo puedo ampliar para que ustedes lo vean mejor. Digamos, cómo identificar esas zonas. Entonces, miren, aquí tenemos zona 3, la zona 2, mírenla, o sea, esta es 3, porque si ustedes ven, pues no tenemos muy buenos pastos como se ve aquí en la zona 1, ¿sí? Entonces ya tenemos un grado de erosión, por decirlo así, o ya el terreno ha sido cultivado y pues en este momento lo tienen en recuperación, que eso puede pasar. La zona 2 se ve así, entonces por ejemplo, la zona 1, si ustedes la miran bien acá en la foto, se ve una zona plana y se ve una zona verde. Eso quiere decir que el terreno está cuidando bien del agua, ¿cierto? Y digámoslo así, que hay un equilibrio entre la temperatura, el agua y el tipo de terreno, ¿listo? El tipo de tierra. Aquí pues ya tenemos algún problema, puede ser en ambiental, porque vemos que hay pastos, pero ya lo vemos más amarillo, ¿cierto? Aquí, como les digo, está en recuperación el suelo. Aquí también pues tenemos lo mismo que la 2, con la condición de que ya nos vamos a una zona que tiene un escarpado, es decir, un grado de inclinación, ¿listo? Esta también, miren, por ejemplo, 3, 2, aquí tenemos 3 también, la 4, aquí la 5, pues ya se va a una zona más escarpada, la 6, miren la 6, ¿sí? La 7, que ya es demasiado inclinada, ¿sí ve? Y la 8, pues ya son esas zonas montañosas que tienen bosques y todo, y pues ya no, digamos, no se podrían utilizar. Pero sí podemos encontrar que haya titularidad sobre esos bienes, ¿bien? Listo, entonces vamos a hablar del diagrama de intensidad. Permítanme luciar aquí un poquito. De intensidad con que puede explotarse con seguridad cada clase de suelo según su capacidad potencial de producción, ¿sí? Entonces, aquí tenemos las clases que les acabé de explicar, ¿cierto? Las 8 clases, y qué usos les podemos dar en el tema de vegetación nativa,
en el tema de bosques, en el tema de pastizales para semovientes o en el tema de cultivos, ¿listo? Entonces, si ustedes revisan el cuadro, yo en una zona 1 puedo tener cultivos, puedo tener pastizales, puedo tener vegetación nativa, o sea, es el área ideal para cualquier tipo de bien, ¿sí? En el 2, pues ya los cultivos, ya no puedo tener cultivo muy intenso, entonces ya baja, ¿cierto? Entonces solamente intenso, pero lo demás lo sigo teniendo, la opción para los demás cultivos lo sigo teniendo. En la 3 igual, todavía tengo cultivos, en la 4 ya se me limitan los cultivos y en la 5 definitivamente no pueden haber cultivos porque pues aquí no tenemos las condiciones óptimas para poder tener cultivos de agroindustria, ¿listo? Ya en la 6 pues comenzamos, ya aquí hablamos solamente de pastizales, entonces ya en la 6 pues ya no vamos a tener pastizales intensos sino moderados, en la 7 limitado y ya en la 8 nada que hacer, solamente vegetación y bosques. ¿Listo? Entonces, esto también es como para que tengamos las razones por las cuales nosotros vamos a catalogar un bien en clase 1, en clase 2, o en clase 3, o en clase 8. ¿Listo? Los métodos valuatorios para los predios rurales pues están en la resolución 620 del 2008 que ustedes lo vieron con la profesora Edna, y los métodos más utilizados para este tipo son el método de comparación o mercado o el método de costo de reposición. Normalmente, ¿qué hacemos? Y está el potencial de desarrollo que aquí no está, pero bueno, en costo de reposición es cuando se le ha dado un uso al suelo y el suelo está en proceso también de volver a recuperar su tierra, ¿listo? O sea, que vuelva a ser óptima para una siembra. Entonces, ahí hay que hacer una inversión y esperar un tiempo, dependiendo, por ejemplo, el tipo de cultivo. Hay cultivos que requieren que el suelo se demore un año para volver a tener un cultivo de esas similitudes. Entonces, pues, eso se hace más que todo en la agroindustria. Entonces, ya ustedes lo revisan. Y el método de mercado, porque pues se hace a través del terreno, es decir, cuánto vale la tierra en ese sector, el avalúo. Y si tiene cultivos, se hace un avalúo aparte de los cultivos y eso es lo que se le suma al valor del avalúo. ¿Bien? Bueno. Eso es. Tenemos también aquí una lectura de clasificación climática, manual de reconocimiento, incidentes, avalúos rurales, el material. Estas son las debidas según Holdridge, que ya la vamos a mirar. Entonces vamos a abrir esta tablita. Una pregunta, profesora. Sí, cuando estamos hablando del terreno y el cultivo, decimos que hacemos un avalúo de los dos integrantes, el terreno más el cultivo aparte, ¿cierto? Sí, señor. Pero tengo por un caso, por ejemplo, ¿cómo podemos establecer? Vamos a poner el caso de un terreno que esté cultivado de tomate. El tomate pues tiene mucho riesgo y todo, pero puede ser que, ¿cómo determinamos el valor de esa producción de tomates? Porque sabemos que el mercado fluctúa mucho. Por ejemplo, el tomate puede estar una semana en un precio y dentro de 2 o dentro de un mes que se vaya a sacar el cultivo puede valer la mitad, dependiendo de cuánta oferta y demanda haya. Entonces, ¿cómo establece uno eso? El valor del cultivo, en este caso. El terreno es estable, pero el cultivo, ¿cómo lo debe ser determinamos? al valor del momento de montaje avalúo y se debe dejar esa versatilidad del mercado, ¿sí? Yo muchas veces saco, a veces es un promedio de los últimos 6 meses y le doy un valor, ¿sí? Pero como tú dices, puede ser que subió por alguna razón y después bajó y en unos meses fue triplicado, en otros no, que eso depende también de si se está en cosecha o no. Esas son otras cosas que nosotros también debemos analizar. La cosecha, ¿por qué bajó? Porque hay sobreoferta del producto, ¿sí? ¿Por qué subió? Porque no tenemos oferta de ese producto. Entonces, ese sistema de clasificación de zonas de vida, entonces lo ideal,
como te decía, es que a los 6 yo haga como una tabulación de los últimos 6 meses y del precio, o lo puedo dar al precio del día de montaje al avalúo, indicando la bursatilidad de mercado y dejando las anotaciones pertinentes. ¿Algo? Sí, es que yo tengo una pregunta antes de que sigamos con esta parte. Sí. Ahorita cuando se hablaba del suelo, del terreno, del recurso natural, y cuando se dice que por ahí de pronto pasa un río y eso tiene cierta parte de metro que le corresponde, por decir, el subsuelo viene al Estado, cuando usted paga un impuesto por ese terreno en su totalidad, aunque se encontró esa parte de ese subsuelo que le pertenece al Estado, ¿usted tiene que pagar la totalidad o le quita esa parte? Se le baja el valor. Sí, se castiga el valor por esa particularidad. ¿Listo? Okay, gracias. Aquí tenemos, es que estaba buscando porque no sé por qué aquí no la veo bien. Aquí está por colorcitos y todo, pero pues aquí me salió una igual, ¿sí? Donde nos especifican las regiones según el tipo del suelo, ¿sí? Y cómo, digamos, puede cambiar según su humedad, ¿cierto? Y según también su altura, ¿listo? Entonces, digamos que esto es como lo general, lo que podemos encontrar, que ya hablamos que podemos llegar a encontrar esta información ya directamente en las alcaldías, pero en caso de que no lo encontremos, pues ustedes pueden entrar a revisar esta pirámide de Holdridge para poder de pronto identificar en qué tipo de suelo yo me puedo ubicar, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, aquí nos dicen temperatura media anual en grados centígrados. Entonces, nos vamos y miramos la temperatura. Ya todo, incluso en Google sale, usted coloca temperatura de Nocaima y le sale la temperatura de Nocaima es de 27 grados. Eso quiere decir que ese es el promedio anual. ¿Listo? No es la del día, es el promedio anual y es la que tienen ahí. Entonces, nosotros nos vamos y dice, 27 grados. 27 grados viene a ser acá. Listo. Entonces ya nos ubicamos en este. Y aquí nos dice biotemperatura media anual en grados centígrados. Aquí seguimos con los 27 grados, ¿sí? Después nos dicen aquí provincias de humedad. Entonces ahí vemos pues lo que analicemos si es una zona de mucha humedad o semi húmedo o semi... ¿Cómo es mido? Bueno, aquí nos explican en este diagrama qué significa cada uno de estas palabras y usted ya se ubica. Entonces usted dice, bueno, voy en 27 y me ubico en 2000, esta es la altura, perdón, a 2000 metros a nivel del mar. Entonces estoy en un bosque húmedo, ¿listo? Si estoy a 1200, estoy en un bosque seco, ¿listo? Si estoy a 500 metros del nivel del mar, estoy en un monte espinoso, ¿listo? Y así, por ejemplo, si nos dicen, no, es que la temperatura es de 15, entonces ya nos vemos acá y también lo mismo con respecto a la altura, ¿listo? Eso es de pronto un análisis adicional que cuando ustedes lo estudian, leen, lo pueden colocar en el avalúo y se ve más bonito, pero si usted no lo logra explicar, no lo coloque. Sí, yo siempre les he dicho. Nosotros lo utilizamos, es que aquí está, ven a ver si de pronto me sale esa misma aquí en fotos, que no sé por qué no me deja verla bonita, debe ser porque está con el internet. Mírenla. A ver si aquí se ve chévere. Pero salió en inglés. Bueno, aquí nos dicen la precipitación, las temperaturas, la temperatura media anual, que era lo que les explicaba, la precipitación, pues que es la altura de esa zona. Bueno, no sé por qué no me sale. Esto está en provincias, esta.
Entonces, por ejemplo, aquí nos la cambian. Entonces, nos ponen aquí la altura, ¿cierto? La altimetría. Y aquí nos ponen los grados centígrados, ¿sí? Y aquí nos ponen las prudencias de humedad, ¿sí? Semiárido, húmedo, que eso también, esa información también la podemos encontrar. Esa zona de ese municipio, en las alcaldías, las podemos encontrar y allá nos dicen, eso se cataloga como árido, eso se cataloga como subhúmedo. Y pues esta es una ayuda para el avalúo, ¿sí? Si de pronto usted ya necesita un avalúo más especializado, yo lo que les digo siempre es traten de contratar a un ingeniero, agrónomo o pues a la persona que se encargue de poder hacer el estudio específico de ese bien. Esto es como porque si de pronto el ingeniero les pasa, pues ustedes aprendan a leerlo. Aquí van a encontrar incluso un análisis de las zonas de vida de Aldrich, ¿cierto? ¿Qué significa cada uno? Yo creo que si lo descargan se ve mejor. Es que como no lo tengo descargado en el computador, pues no se ve. ¿Listo? No, pero profesor, en el documento que ustedes nos enviaron tampoco se ve claro ahí eso mismo. ¿Y lo descargan? Sí, yo lo estaba mirando paso a paso aquí en la tableta y se ve borroso también. Igual a mí también se me ve borroso el material. Estaba mirándolo también. Quiero descargarlo porque tengo el computador, se me llena y todo esto, pero no. Sí, se ve borroso. Bueno, pues se ve bosque seco, centrotropical. Debe ser que lo sacaron de alguna página, pero ya le digo a Lorena para que ella revise ese tema de las fotos. A ver, porque de pronto cuando se descargaron tenía buena resolución, pero las fotos pierden la resolución. ¿Este qué es? Ah, mire, pero aquí hay una presentación, ven a ver esta presentación de zonas de Aldrich. También de uno de nuestros profesores. Bien, también se ve borroso. Sí, yo creo que es que no se encuentra en internet seguro más claro, porque si ven que hasta la presentación que hizo el profesor también está un poquito, bueno, aquí se ve mejor esta. Borrosa, aquí también. Y aquí está la explicación para que ya ustedes en su casita lo revisen. ¿Listo? Por eso es importante que descarguen el material, chicos. Bueno. Listo. Bueno, miremos acá. Entonces tengan en cuenta que aquí en fichas y plantilla a ustedes se les va a enviar, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un avalúo de cultivo de café para que ustedes pues sepan cómo evaluar un cultivo. Y aquí hay una plantilla de avalúo rural y la de visita ocular, ¿sí? Lo mínimo que debemos tener en cuenta en la visita ocular. Entonces, ¿qué es esto? Entonces aquí nos da lo mínimo que debemos pedir en una visita ocular de un inmueble rural, los inventarios y ya. Ah, que es que yo quiero agregarle tipos de cultivo, clases, todo eso. Este es solamente un formato para que ustedes lo mejoren y lo adecúen a su forma de trabajar. Bien. Chicos, vamos a dar un receso de 15 a 20 minuticos. Por favor, tómense algo, caminen un poquito y ya me vuelvo a conectar en 20 minutos. ¿Listo? Ok, doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Bueno, chao. Muchas gracias.